Hola, somos María del Carmen Jurado Manjón, Alba Muñoz Lozano, Nuria Calet y yo, Dunia Garrido, y les presentamos este trabajo realizado en la Universidad de Granada, en España, que lleva como título Relación entre las habilidades prosódicas y el rendimiento en lectura y escritura en niños con dislexia. Aunque la lectura es una habilidad fundamental que los estudiantes desarrollan durante la educación primaria, su desarrollo no se produce de forma homogénea en todos los alumnos. Por ejemplo, un porcentaje significativo de alumnos presenta dificultades específicas de aprendizaje que afectan especialmente a la lectura. De hecho, se estima que entre un 5 y un 10% de la población escolar presenta dislexia, lo que pone de manifiesto la necesidad de su detección e intervención de forma temprana. Este trastorno se ha definido como una dificultad específica y persistente en el aprendizaje de la lectura, no pudiéndose atribuir a ningún otro déficit de tipo sensorial, neurológico, intelectual o a una enseñanza inadecuada. Además de estas dificultades, la dislexia evolutiva destaca por el impacto que tiene en el rendimiento académico, la autoestima y el desarrollo emocional y social del alumnado que la tiene. La literatura parece indicar que aunque los errores de la precisión lectora en lenguas transparentes como el español son menos frecuentes que en lenguas opacas, los déficits en velocidad, automatización y fluidez lectora persisten. Además de estas características, algunos trabajos han descrito otras variables que también podrían presentar dificultades en otras áreas afines, como puede ser la escritura. En concreto, se han encontrado errores al escribir palabras tanto de ortografía arreglada como de ortografía arbitraria. La principal causa de estas dificultades, según la literatura clásica, se ha atribuido a un déficit fonológico. De hecho, existe un cierto consenso entre la comunidad científica en torno a las limitaciones que presenta este alumnado en las habilidades de conciencia fonológica. Sin embargo, en las dos últimas décadas se ha adoptado una perspectiva más amplia que explora el papel de otro subsistema de la fonología implicado en el aprendizaje de la lectura, como la fonología suprasegmental o la prosodia. La prosodia es un subsistema de fonología que se refiere a las características rítmicas, dinámicas y melódicas del lenguaje. Parece que las habilidades de conciencia prosódica podrían facilitar el acceso y la manipulación consciente de las representaciones fonológicas, especialmente en sílabas acentuadas. En los últimos años, diversos estudios han puesto de relieve que los niños con dislexia suelen tener dificultades constantes en tareas relacionadas con la prosodia. Esto podría estar indicando un procesamiento temporal del habla algo diferente al habitual, así como una menor sensibilidad a los ritmos y patrones melódicos del lenguaje. Además, la prosodia podría actuar como un puente entre el lenguaje oral y el escrito, facilitando la transición desde la perspectiva auditiva hasta el reconocimiento ortográfico. Aunque la mayoría de los estudios se han desarrollado en contextos anglosajones y anglófonos, la sensibilidad a los elementos prosódicos como el ritmo o el acento se ha asociado con el desarrollo lector, también en lenguas con ortografía transparente. En definitiva, las investigaciones más recientes señalan dificultades específicas en la conciencia prosódica en dislexia, mientras que las representaciones prosódicas implícitas parecen mantenerse relativamente preservadas. No obstante, la literatura en población hispanohablante sigue siendo limitada, particularmente en relación con la escritura. Considerando todo lo expuesto, el principal objetivo de este estudio es el de analizar el perfil de habilidades fonológicas suprasegmentales y el rendimiento ortográfico en un grupo de alumnos diagnosticados con dislexia comparado con un grupo de iguales, pero sin dificultades lectoras. En concreto, la hipótesis planteada parte del conocimiento que se ha descrito en la literatura, donde de forma frecuente se ha detectado que los niños con dislexia no solo presentan déficit en tareas fonológicas de carácter segmental, sino también en aquellas tareas que requieren una manipulación consciente en los aspectos prosódicos del lenguaje. En este sentido, en este trabajo, se propone a la fonología suprasegmental y el rendimiento ortográfico como un componente relevante del perfil lectoescritor en esta población, cuya evaluación podría aportar información valiosa tanto para el diagnóstico como para la planificación de intervenciones educativas basadas en la evidencia. Participaron en este estudio un total de 12 niños de quinto de educación primaria, escolarizados todos ellos en centros públicos de la provincia de Granada, en España, con un nivel socioeconómico medio. Todos los participantes tenían como lengua materna el español, su edad oscilaba entre los 10 y 11 años y con el fin de evaluar las diferentes variables de interés se utilizaron los siguientes instrumentos.
Para evaluar de manera integral las habilidades lectoras se utilizó el test de lectura y escritura en español. Para evaluar la comprensión lectora se utilizó la prueba ACL, donde se evalúa la comprensión literal, inferencial, crítica y de reorganización. Las habilidades de escritura se evaluaron a través de la prueba de rendimiento ortográfico PRO, incluyendo el dictado de palabras y el dictado de pseudopalabras. Para evaluar la conciencia del acento léxico se utilizaron 2 tareas experimentales. La primera de ellas consistía en clasificar, según el acento, palabras bisílabas, donde tenían que identificar la sílaba tónica. Y la segunda tarea exigía seleccionar la sílaba tónica en palabras bisílabas y trisílabas. Finalmente, para evaluar la conciencia escrita del acento prosódico, también se evaluó mediante una tarea en la que se tenía que identificar el acento en palabras bisílabas y trisílabas mediante una representación gráfica. El estudio se llevó a cabo siguiendo las directrices establecidas por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Granada y antes de aplicar las pruebas se obtuvo la autorización escrita tanto del centro educativo como de las familias de los participantes, garantizando el cumplimiento de los criterios de consentimiento informado, confidencialidad y voluntariedad. Los resultados aparecen descritos en esta tabla que aparece aquí. Y los análisis no paramétricos mostraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en todas las variables analizadas, con valores por debajo de una P de 0,5. En todas ellas los tamaños del efecto eran grandes, encontrándonos puntuaciones de R entre 0,07 y 1 punto, mostrando que el grupo con dislexia obtenía una puntuación significativamente más baja tanto en las tareas de lectura de palabras, pseudopalabras, en las distintas medidas de prosodia, así como en comprensión lectora y en escritura. El principal objetivo de este trabajo fue, por tanto, el de analizar el perfil de ciertas habilidades lectoras, prosódicas y de escritura en alumnado con dislexia y comparar su ejecución con la que realiza un grupo control de iguales sin diagnóstico de dislexia. Estos resultados están en consonancia con otros estudios que han señalado la especial vulnerabilidad de este alumnado en aspectos como la conversión fonema-grafema, la segmentación fonológica o la precisión ortográfica. Además, las dificultades detectadas en las tareas de prosodia, escrita y acento refuerzan los resultados de estudios recientes que vinculan los déficits lectores con dificultades en el procesamiento suprasegmental del lenguaje. Desde una perspectiva clínica y educativa, estos resultados hacen especial hincapié en la necesidad de introducir la evaluación de la prosodia, tanto oral como escrita, en el diagnóstico y en las intervenciones dirigidas al alumnado con dislexia. De hecho, incluir tareas que trabajen ritmo, acento y entonación podrían favorecer la lectura, especialmente en etapas intermedias y avanzadas del desarrollo lector. No obstante, este trabajo presenta ciertas limitaciones que deben ser consideradas a la hora de establecer conclusiones, como por ejemplo el tamaño de la muestra, que en este caso es reducido, lo que limitaría la generalización de los resultados. Las evaluaciones además se realizaron en contexto escolar, lo que también puede introducir posibles variables extrañas que no se han podido controlar. Por ello, futuras investigaciones deberían ampliar la muestra, incorporar medidas longitudinales y analizar con mayor profundidad la relación entre prosodia escrita, funciones ejecutivas y otros componentes del lenguaje escrito. A modo de conclusión, los resultados descritos en este trabajo apoyan la idea de que las dificultades en lectura detectadas en alumnado con dislexia no se relacionan exclusivamente con déficit fonológicos de tipo segmental. En este sentido, parece que también se relaciona con variables de índole suprasegmental. Por tanto, sería interesante también tener en cuenta estos factores, dado que podría mejorar las estrategias a seguir tanto a nivel diagnóstico como de tratamiento, promoviendo intervenciones más ajustadas a las necesidades reales del alumno con dislexia. Y con esto finalizamos nuestra presentación. Quedamos, por supuesto, a su disposición para resolver cualquier duda. Aquí les dejamos nuestro email de contacto y muchísimas gracias por su atención.